En la historia de los grandes linajes hubo rituales que hielan la sangre. Los Habsburgo, que enterraban el cuerpo, el corazón y las entrañas de sus reyes en tumbas separadas, como si quisieran fragmentar su poder incluso después de muertos. Los Plantagenet, perseguidos por la leyenda de que descendían de una mujer serpiente maldita. Los Hohenzollern, condenados a ver aparecer a la Dama Blanca cada vez que un miembro de la familia estaba a punto de morir. Y los Osmanlíes, que aseguraban el trono estrangulando a sus propios hermanos, mientras las concubinas ocultas del harén decidían en silencio la continuidad del imperio. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Dinastía de los Habsburgo. Durante siglos, el apellido Habsburgo resonó en toda Europa como sinónimo de poder absoluto. Desde sus orígenes en las tierras de Austria hasta el control del Sacro Imperio Romano Germánico y la monarquía española, lograron extender su influencia como pocas familias en la historia. Gobernaron desde los Alpes hasta los Pirineos, desde las cortes centroeuropeas hasta los virreinatos de ultramar. Sus matrimonios estratégicos, resumidos en la famosa frase «Deja que otros hagan la guerra. Tú, Austria, cásate», les permitieron conquistar más con alianzas que con ejércitos. Y sin embargo, bajo aquella fachada de esplendor y grandeza se fueron acumulando sospechas, supersticiones y relatos oscuros. El pueblo veía en ellos no solo a emperadores y reyes, sino a una familia marcada por señales extrañas, como si su poder terrenal se hubiera sostenido gracias a pactos ocultos y a maldiciones que se manifestaban en la carne y en la muerte. El signo más visible de esa supuesta maldición fue la famosa mandíbula Habsburgo. No se trataba de un simple detalle estético, sino de un rasgo físico tan prominente que definió la fisonomía del linaje. Mentones largos, labios inferiores abultados y rostros desproporcionados fueron rasgos heredados durante generaciones. Basta mirar los retratos de reyes como Felipe IV de España o Leopoldo I de Austria para notar el mismo perfil, repetido una y otra vez como si la dinastía llevara grabada en sus huesos una marca imposible de ocultar. Para las cortes rivales y para los médicos de la época, aquella mandíbula no era solo una cuestión de herencia genética, era un signo de decadencia, un símbolo de que algo estaba mal en la raíz de la familia más poderosa de Europa. La explicación inmediata estaba en la endogamia, práctica habitual entre los Habsburgo para mantener intacta la pureza de la sangre real y evitar que el poder escapara a otras casas. Durante siglos se casaron entre primos, sobrinos y tíos, repitiendo las mismas uniones hasta el límite de la consanguinidad. Los médicos modernos han podido confirmar que la mandíbula Habsburgo fue, en efecto, una malformación agravada por estos matrimonios cerrados, y que incluso afectó a la salud general de algunos monarcas. Pero para los contemporáneos, lo que hoy se entiende como genética se interpretaba como castigo divino. Aquellas deformidades eran la prueba visible de que Dios castigaba la soberbia de una familia que desafiaba las leyes naturales en su obsesión por conservar el poder. Los médicos medievales, acostumbrados a leer el cuerpo como reflejo del alma, reforzaron esta visión. Consideraban que el rostro de un hombre no era casualidad, sino un espejo de su interior. Una mandíbula deformada no podía ser sino la señal de una corrupción interna. Algunos tratados de la época mencionaban incluso la relación entre el desorden físico y el desorden moral, convencidos de que la dinastía estaba pagando un precio inevitable por sus decisiones. Entre los rivales políticos y el pueblo llano se fue extendiendo la idea de que aquella mandíbula prominente no era un simple rasgo hereditario, sino la marca de una maldición, un recordatorio de que el poder absoluto siempre trae consigo una fractura, incluso en la carne de quienes lo ejercen. Entre el pueblo y los rivales de la dinastía, la mandíbula Habsburgo pronto dejó de ser un rasgo médico para transformarse en un símbolo maldito. En los mercados y en las tabernas circulaban susurros.
Esa deformidad era la prueba de que Dios había puesto su marca sobre los reyes por haberse atrevido a desafiar las leyes naturales con matrimonios incestuosos. La superstición popular veía en esos rostros el recordatorio de que ningún poder, por grande que fuera, podía escapar al juicio divino. Así, mientras en las cortes se hablaba de linaje y legitimidad, en las calles la gente decía que los Habsburgo llevaban en la cara la huella de su soberbia, un signo que anticipaba su decadencia. Las caricaturas y las sátiras de la época se cebaban con ese mentón exagerado, y cada nuevo retrato real era leído casi como un espejo de la maldición que avanzaba por la sangre de la familia. La mandíbula maldita se convirtió en una metáfora viva. Era el pecado de los padres, grabado en la descendencia, una condena que no se podía ocultar bajo coronas ni ropajes de lujo. Pero las rarezas de los Habsburgo no terminaban en lo visible. Su relación con la muerte dio lugar a una de las prácticas funerarias más inquietantes de la historia europea: el ritual de los 3 entierros. A diferencia de otras casas reales, que enterraban a sus monarcas completos en tumbas monumentales, los Habsburgo dividían el cuerpo en 3 partes. El cadáver era depositado en la cripta imperial de los capuchinos en Viena, lugar solemne donde descansaban los cuerpos de los emperadores. El corazón se trasladaba a la cripta de los agustinos, un monasterio que albergaba los símbolos de devoción íntima, y las entrañas eran llevadas a la cripta de San Esteban, en el subsuelo de la catedral, donde permanecían ocultas como una ofrenda silenciosa. Así, un mismo monarca quedaba repartido en 3 sepulcros diferentes, como si ni siquiera en la muerte pudiera descansar entero. La corte explicaba este ritual como un gesto de humildad. Un emperador, decían, debía entregarse dividido, porque ninguna parte del mundo podía contener su grandeza, y al mismo tiempo, porque ante Dios debía mostrar que incluso su cuerpo estaba fragmentado y vulnerable. Era una manera de demostrar que la vida del soberano había estado consagrada a diferentes dimensiones: el cuerpo a la historia, el corazón a la fe y las entrañas al sacrificio. Sin embargo, para quienes escuchaban estas explicaciones oficiales, aquello no disipaba la sensación de inquietud. La práctica resultaba macabra, y muchos sospechaban que escondía un propósito más oscuro que la simple devoción. Entre los rumores que circulaban, la costumbre de los 3 entierros era vista como una forma de dominio simbólico del más allá. Algunos decían que los Habsburgo temían que el espíritu de un emperador pudiera regresar completo desde la tumba, y por eso lo dividían en partes, para que nunca pudiera volver con toda su fuerza. Otros pensaban que la fragmentación de los restos era un modo de extender su poder en distintos lugares santos, como si quisieran asegurarse la protección simultánea de varias iglesias. También había quienes lo interpretaban como una manera de dispersar el poder del monarca, evitando que recayera en un solo lugar y así mantener el control de la dinastía sobre su propia memoria. En cualquier caso, la imagen era poderosa: cuerpos abiertos, corazones arrancados y entrañas enterradas en criptas oscuras, una liturgia en la que la muerte se convertía en una prolongación del poder y el miedo. La visión oficial del ritual de los 3 entierros, cuidadosamente repetida por cronistas y cortesanos, hablaba de devoción, humildad y simbolismo cristiano. Pero en los pasillos menos iluminados de Viena y Madrid circulaban interpretaciones muy distintas, casi siempre teñidas de sospecha y de miedo. Para muchos, esa práctica escondía un propósito esotérico y político. Se decía que al fragmentar a sus monarcas, los Habsburgo buscaban impedir que el espíritu del difunto regresara completo desde el más allá. Si el cuerpo quedaba disperso, ninguna fuerza sobrenatural podía levantarlo en su totalidad. Otros rumores afirmaban que la familia dividía así la esencia del poder imperial: el cuerpo, símbolo de la soberanía terrenal; el corazón, reflejo de la fe que legitimaba su mandato; y las entrañas, representación del sacrificio de la dinastía. De esta manera, el poder del soberano no moría,
sino que quedaba repartido en distintos lugares, extendiendo su influencia más allá de la muerte. El eco de este ritual tenía también una fuerte carga política. Para los súbditos que escuchaban sobre la costumbre, la idea de que un emperador debía ser enterrado en partes resultaba inquietante. Los Habsburgo no parecían conformarse con dominar en vida. También organizaban su muerte de un modo calculado, como si quisieran controlar incluso su tránsito al más allá. Aquello reforzaba la imagen de una dinastía obsesionada con la eternidad, capaz de manipular no solo la sangre de sus descendientes, sino también los restos de sus muertos. Era, en el fondo, un recordatorio de que ni siquiera los monarcas podían escapar a la descomposición, pero que los Habsburgo la convertían en un ritual de poder. Para el pueblo, aquello era una confirmación de que el linaje vivía entre lo sagrado y lo profano, entre la devoción cristiana y un deseo de control absoluto que rozaba lo macabro. En ese mismo terreno, entre la fe y el secreto, surge otra de las leyendas más persistentes, el supuesto pacto con la Virgen Negra de Loreto. La devoción mariana estaba profundamente arraigada en Europa, pero la Virgen Negra, asociada a milagros y misterios, ocupaba un lugar especial en la espiritualidad de la época. Según la tradición, los Habsburgo no se limitaban a venerarla como símbolo público de fe, sino que realizaban juramentos ocultos ante su imagen milagrosa, comprometiéndose a mantener su lealtad para garantizar la estabilidad de la dinastía. Estos juramentos secretos eran interpretados como un acuerdo sobrenatural. Mientras los Habsburgo mantuvieran su devoción y sus votos, el poder les sería asegurado por la intercesión de la Virgen. No era una alianza pública, proclamada en templos, sino un pacto íntimo que corría de boca en boca, un rumor imposible de confirmar pero difícil de negar en una Europa donde la fe se confundía con la política. La idea de que la dinastía más poderosa del continente debía su fuerza a un pacto con una imagen sagrada resultaba perturbadora, porque insinuaba que su dominio no se sostenía únicamente en ejércitos o matrimonios, sino en una protección sobrenatural a la que nadie más tenía acceso. Con el paso de los años, la Virgen Negra de Loreto se convirtió en algo más que un icono religioso para la casa de los Habsburgo. Fue vista como una protectora del linaje, una guardiana invisible de su estabilidad. Las crónicas cortesanas mencionaban peregrinaciones, donaciones y misas dedicadas a esta advocación, pero detrás de los gestos públicos se mantenía la sospecha de un compromiso más profundo. En la mentalidad de la época, la Virgen era una mediadora poderosa, capaz de conceder victorias y longevidad a quienes se consagraban a ella. Para los Habsburgo, esa devoción reforzaba la idea de que su imperio no era solo fruto de alianzas políticas, sino de una elección divina que se mantenía viva gracias a ese juramento oculto. La sospecha popular creció al compás de la expansión del imperio. Cuando los Habsburgo triunfaban en guerras o lograban sobrevivir a crisis que habrían destruido a otras dinastías, muchos murmuraban que no era simple habilidad política ni fortuna estratégica. Se decía que la Virgen Negra velaba por ellos, que el pacto seguía activo y que mientras lo cumplieran, ningún enemigo podría arrancarles el poder. Esa creencia alimentaba tanto la admiración como el temor. En pueblos y ciudades se repetía que los Habsburgo no gobernaban solos. Tenían un respaldo sobrenatural, exclusivo, que los hacía intocables. Y al mismo tiempo, ese mismo rumor ponía en duda la legitimidad de su poder, porque sugería que no se sostenía en la justicia ni en la voluntad del pueblo, sino en un secreto juramento que los ligaba a fuerzas superiores. Así, las tres leyendas, la mandíbula maldita, los tres entierros y el pacto con la Virgen Negra, quedaron unidas como sombras persistentes sobre la dinastía. Eran historias que hablaban de un poder marcado por la deformidad física, por la obsesión de controlar la muerte y por la necesidad de recurrir a un favor divino enigmático. No importaba cuántos territorios conquistaran ni cuánto tiempo lograran mantener su imperio. En la mirada popular, los Habsburgo estaban condenados a ser recordados no solo como una familia poderosa, sino también como una dinastía maldita, con su gloria fragmentada entre huesos deformes, criptas macabras y pactos sagrados que nunca pudieron ser del todo revelados.
Dinastía Plantagenet. La dinastía Plantagenet se alzó en el siglo XII como una de las casas más poderosas de Europa, con un dominio que abarcaba no solo Inglaterra, sino también vastos territorios en Francia, desde Normandía hasta Aquitania. Su historia estuvo marcada por guerras interminables, intrigas cortesanas y una ambición que los llevó a enfrentarse tanto con sus propios parientes como con reinos enteros. Durante 3 siglos moldearon la política de Occidente, y al mismo tiempo dejaron tras de sí un rastro de historias turbias, cargadas de simbolismo y de acusaciones que iban más allá de la mera política. Porque los Plantagenet, a diferencia de otras casas, no solo fueron vistos como reyes ambiciosos, se los percibió como una dinastía tocada por lo sobrenatural, una familia cuyo poder parecía demasiado inquebrantable para ser puramente humano. De ahí nacieron leyendas que acompañaron su legado como una sombra inevitable. Una de las más antiguas y persistentes es la del fantasma de Anjou, que situaba el origen de la familia en un linaje maldito. En tierras francesas se repetía la historia de que los Plantagenet descendían de una criatura llamada Melusine, una mujer serpiente que habitaba ríos y fuentes y que encarnaba lo ambiguo entre lo humano y lo monstruoso. Según la leyenda, Melusine se había casado con un conde de Anjou bajo una condición: que nunca la viera mientras se bañaba. Durante años vivió con él, dándole descendencia y prosperidad. Pero cuando el noble rompió la promesa y espió su secreto, descubrió la mitad serpentina de su esposa. Al ser traicionada, Melusine huyó para siempre, pero dejó tras de sí una advertencia. Sus hijos llevarían en la sangre tanto el poder como la maldición. Ese mito, transmitido de generación en generación, vinculaba a los antepasados directos de los Plantagenet con un origen híbrido, una mezcla de bendición y condena. El detalle de Melusine no era menor. En la mentalidad medieval, las criaturas mitad humanas y mitad animales representaban fuerzas liminales, guardianes de secretos ocultos y presagios de infortunio. Asociar a una dinastía real con una mujer serpiente era, al mismo tiempo, reconocer su fuerza sobrenatural y subrayar que estaba marcada por un destino trágico. En Francia, esta leyenda fue utilizada para desacreditar la legitimidad de los reyes ingleses que reclamaban tierras en suelo francés. Se decía que no eran herederos legítimos, sino descendientes de un linaje contaminado por lo monstruoso. En un mundo donde la sangre real debía reflejar pureza y cercanía a lo divino, el rumor de una ascendencia ligada a Melusine era devastador, porque insinuaba que su poder no era bendición de Dios, sino resultado de un pacto oculto con fuerzas paganas. El impacto de esta tradición se expandió más allá de lo político y lo religioso. Para el pueblo llano, la historia de Melusine explicaba los destinos turbulentos de la dinastía. Cuando los Plantagenet caían en luchas fratricidas, cuando la guerra arrasaba sus dominios o cuando un rey moría de forma violenta, los cronistas recordaban que esa era la maldición heredada de la mujer serpiente, un linaje poderoso, sí, pero condenado desde su nacimiento. De ese modo, el mito del fantasma de Anjou no quedó reducido a un simple cuento popular, sino que se convirtió en un recurso constante para explicar las desgracias y fracturas de la familia. La dinastía de los Leones no solo cargaba con la gloria de las coronas conquistadas, también llevaba en su memoria la sospecha de que su propia sangre estaba marcada desde el origen por lo inhumano y lo prohibido. Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, ha pasado a la historia como uno de los monarcas más célebres de la dinastía Plantagenet. Sus gestas en las cruzadas, su enfrentamiento con Saladino y su reputación de guerrero implacable lo convirtieron en figura legendaria incluso en vida. Sin embargo, junto con la fama de héroe caballeresco, corrieron rumores inquietantes que buscaban ensombrecer su gloria. Sus enemigos difundieron la idea de que Ricardo practicaba rituales animálicos, un tipo de ceremonia clandestina que lo vinculaba con la fuerza y la ferocidad de las bestias. En una época en que la frontera entre lo religioso y lo supersticioso era difusa, este tipo de acusaciones tenían un poder demoledor, porque no solo cuestionaban la moralidad de un rey, sino también su lugar dentro del orden cristiano,
Las crónicas hostiles afirmaban que, en la intimidad, Ricardo imitaba el comportamiento de perros y lobos antes de entrar en batalla. Se decía que rugía, gruñía y hasta ladraba como un animal, convencido de que al hacerlo absorbía la energía salvaje de esas criaturas. No se trataba de una simple metáfora sobre su ferocidad en el campo de guerra, sino de una acusación literal, que el rey practicaba una especie de ritual chamánico, apelando a espíritus animales para potenciar su fuerza. Estas historias se transmitían de boca en boca, sobre todo entre los opositores franceses y los sectores clericales que recelaban de un monarca demasiado independiente. La idea de un rey que no combatía solo con la bendición de Dios, sino con la ayuda de prácticas bárbaras, era un golpe directo a su reputación de cruzado y paladín de la fe. El sobrenombre que sus enemigos ocultamente le daban, el rey que ladraba, sintetizaba esta visión oscura. Si públicamente era el corazón de león, el cruzado que encarnaba el ideal caballeresco, en los susurros era el hombre que aullaba en secreto para invocar un poder prohibido. En la mentalidad medieval, este tipo de conductas podían asociarse a la licantropía o incluso a la posesión demoníaca, fenómenos temidos y condenados por la Iglesia. No es casualidad que los relatos insistieran en esa transformación simbólica. Al presentar al rey como alguien que imitaba a los lobos, lo acercaban a la frontera entre lo humano y lo bestial, entre lo cristiano y lo herético. No era solo un intento de ridiculizarlo, sino de despojarlo de legitimidad espiritual. Detrás de estas acusaciones se escondía además un claro interés político. Ricardo era un rey poderoso, difícil de controlar por el papado y por los nobles franceses. Describirlo como un hombre entregado a rituales salvajes era una forma de minar su prestigio y sembrar dudas entre sus aliados. En un tiempo donde la imagen de un monarca lo era todo, la simple sospecha de herejía podía debilitar alianzas y justificar rebeliones. Así, el mito del rey que ladraba funcionaba como propaganda, un arma tan efectiva como cualquier ejército. Porque no bastaba con vencer a Ricardo en los campos de batalla, había que vencerlo también en el terreno de las creencias, asociándolo con la locura animal, la brujería y lo profano. La última y quizá más persistente de las leyendas oscuras que rodean a los Plantagenet nace de uno de los episodios más sombríos de la historia inglesa, la desaparición de los príncipes en la Torre de Londres. En 1483, tras la muerte del rey Eduardo IV, sus hijos, Eduardo, de 12 años, y Ricardo, de 9, fueron llevados a la torre supuestamente para esperar la coronación del mayor. Bajo la tutela de su tío, Ricardo de Gloucester, los niños desaparecieron misteriosamente, y muy pronto los rumores señalaron al regente como el responsable directo de su muerte. Ese regente, convertido poco después en Ricardo III, arrastraría para siempre la fama de usurpador y asesino, una mancha indeleble que terminaría acompañando a toda la dinastía. Los relatos más hostiles afirmaban que Ricardo ordenó estrangular a los niños mientras dormían y que sus cuerpos fueron enterrados en secreto dentro de la misma fortaleza. Aunque nunca hubo pruebas concluyentes, la sospecha se convirtió en certeza para la mayoría de sus contemporáneos. El crimen se usó de inmediato como propaganda en su contra, y aún más cuando los Tudor tomaron el poder. Shakespeare lo inmortalizó siglos después en sus obras, fijando para siempre la imagen del rey monstruoso. Pero junto al rumor político surgió una leyenda más inquietante, la de los gemidos de la torre. Se decía que en las noches más silenciosas, cuando los guardias recorrían los pasillos de piedra, podían escucharse lamentos infantiles, suspiros apagados y voces que parecían salir de las paredes. Estos lamentos no eran interpretados como simples fantasmas, eran entendidos como presagios. Según la tradición, cada vez que Inglaterra estaba al borde de un cambio dinástico, los príncipes asesinados volvían a hacerse oír. Sus gemidos se repetían como un eco del crimen original, recordando a los vivos que el trono había sido manchado por sangre inocente y que ningún poder basado en la traición podía sostenerse para siempre. Con el tiempo, se decía que los guardias de la torre temían esas noches en que los sonidos regresaban,
porque lo asociaban a la caída de una familia reinante y al ascenso de otra. Así, la Torre de Londres se convirtió no solo en símbolo de prisión y castigo, sino también en un espacio marcado por voces espectrales que anunciaban el fin de una era. La fuerza de esta leyenda fue tal que sobrevivió siglos enteros, reutilizada por cada casa que sucedió a los Plantagenet. Para los Tudor fue la prueba de que Ricardo III había sido un asesino y que su caída era justa. Para los Estuardo y los Hanover fue un recordatorio de que el poder inglés estaba siempre bajo la sombra de los inocentes perdidos. De este modo, los gemidos de la torre no quedaron reducidos a un simple rumor de fantasmas, sino que se transformaron en un relato político, un mito que vinculaba el destino de Inglaterra con la voz perpetua de dos niños condenados. La historia de los Plantagenet, ya marcada por linajes malditos y reyes acusados de bestialidad, encontraba en estos espectros su cierre más trágico. La dinastía terminaba no solo con sangre derramada, sino con lamentos que, según la tradición, siguen resonando en el corazón de la monarquía inglesa. La unión de estas tres leyendas, el fantasma de Anjou con la figura de Melusine, el rey que ladraba encarnado en Ricardo Corazón de León y los gemidos de la torre ligados al crimen de Ricardo III, configuró un retrato oscuro y persistente de los Plantagenet. Ninguna otra dinastía medieval cargó con un peso simbólico tan contradictorio. Eran a la vez héroes y monstruos, cruzados y herejes, soberanos legítimos y usurpadores condenados. Lo fascinante es que estas historias no se quedaron en la frontera de lo popular, sino que fueron integradas en la manera en que la propia historia oficial los recordaba. La línea entre crónica y mito se volvió tan difusa que para muchos los Plantagenet no podían explicarse sin esa sombra de lo sobrenatural. La leyenda de Melusine marcaba su origen maldito, como si el linaje hubiese nacido de la mezcla con lo monstruoso. La acusación de Ricardo Corazón de León como rey que practicaba rituales bestiales insinuaba que su poder guerrero provenía de lo prohibido, de fuerzas instintivas que no tenían cabida en la moral cristiana. Finalmente, los gemidos de la torre vinculaban su desenlace con el crimen, la traición y el eterno recordatorio de una infancia sacrificada para mantener un trono. Juntas, estas tres narraciones formaban una especie de círculo narrativo, del nacimiento contaminado, al poder ganado por lo animal, hasta la caída señalada por espectros. Era en esencia la construcción de una dinastía que desde su primer aliento estuvo condenada a un destino trágico. Este entramado de mitos y rumores ayudó a fijar la imagen de los Plantagenet no solo como una casa real poderosa, sino como una dinastía marcada por fuerzas que escapaban a lo humano. Para los cronistas franceses era una forma de degradar su legitimidad. Para los enemigos políticos dentro de Inglaterra, un recurso para manchar su memoria. Y para el pueblo, un modo de explicar por qué reyes tan poderosos acabaron consumidos por guerras internas y traiciones. Así, mientras otras casas europeas quedaron asociadas a grandezas, victorias o esplendores artísticos, los Plantagenet quedaron atados a la leyenda de lo oscuro, descendientes de una serpiente, transformados en lobos y perseguidos por lamentos de inocentes. Un linaje que parecía haber nacido bajo el signo del poder, pero destinado a arrastrar siempre consigo el eco de lo maldito. Dinastía de los Hohenzollern. La dinastía Hohenzollern, que con el paso de los siglos llegó a consolidarse como una de las casas más influyentes de Europa Central, no solo se caracterizó por su poder político y su capacidad militar, sino también por un halo de misterio que nunca llegó a desvanecerse del todo. Desde sus raíces medievales en Suabia hasta el momento en que unificaron bajo su control Brandeburgo, Prusia y posteriormente gran parte del Imperio alemán, los Hohenzollern fueron percibidos como un linaje que, además de construir su dominio con armas y diplomacia, cargaba con leyendas oscuras que parecían acompañarlos de generación en generación. No se trataba de simples rumores de corte, sino de relatos que se transmitían tanto entre nobles como entre campesinos, alimentando la idea de que su poder estaba cimentado en algo más que en alianzas y batallas. Era un poder que parecía enraizado en lo sobrenatural, en lo prohibido,
en pactos antiguos que proyectaban sombras largas sobre sus palacios y castillos. De todas las leyendas vinculadas a esta familia, la más célebre y persistente fue la de la Dama Blanca, un espectro que se decía aparecía en los pasillos de sus residencias justo antes de la muerte de un miembro de la familia real. El relato era tan sólido que atravesaba siglos sin perder vigencia. Cortesanos, sirvientes y hasta cronistas oficiales aseguraron haber presenciado la aparición en diferentes épocas. La figura era siempre descrita con los mismos detalles. Una mujer vestida completamente de blanco, con un velo que cubría su rostro y que se desplazaba en silencio, sin emitir palabra ni sonido, pero dejando tras de sí una atmósfera de pavor entre quienes tenían la desgracia de encontrársela. Lo llamativo era que su presencia no coincidía con noches cualquiera, sino que se manifestaba siempre en los días previos a una desgracia dentro de la casa real, generalmente la muerte de un príncipe, una reina o incluso un monarca. La tradición popular aseguraba que esta aparición no era un simple espíritu errante, sino el alma de una mujer condenada por los propios Hohenzollern en tiempos medievales. Algunas versiones decían que había sido una condesa cruelmente ejecutada tras un romance prohibido con un antepasado de la familia. Otras, que había sido injustamente encerrada y asesinada dentro del propio castillo, quedando ligada a los muros de piedra para toda la eternidad. Sea cual fuere el origen, lo cierto es que la Dama Blanca se convirtió en una herencia maldita del linaje, una mensajera de muerte que los acompañaba como si reclamara venganza perpetua. En la mentalidad de la época, esta figura encarnaba el recordatorio de que la sangre derramada no se olvida y que, por mucho que se acumule poder, la muerte siempre encuentra un modo de hacerse presente. Lo que hacía aún más inquietante esta leyenda era que no se trataba de un mito anclado en el pasado remoto, sino de una tradición viva que seguía siendo mencionada en las cortes de los siglos XVII, XVIII y XIX. Las apariciones de la Dama Blanca se narraban con precisión, se vinculaban a muertes confirmadas y se transmitían de boca en boca como un aviso imposible de ignorar. La figura espectral se convirtió así en un símbolo del destino ineludible, un recordatorio constante de que ni siquiera los Hohenzollern, con sus ejércitos disciplinados y sus coronas imperiales, podían escapar al designio de una aparición que parecía controlar el curso de sus tragedias familiares. En cada susurro de la corte, en cada temor nocturno de los guardias de palacio, estaba presente la idea de que el poder de la dinastía estaba condenado a convivir con esa mujer velada, que no dejaba espacio para dudas. Donde ella aparecía, la muerte siempre estaba cerca. Los testimonios recogidos a lo largo de los siglos acerca de la Dama Blanca no se limitaban a rumores imprecisos o comentarios de segunda mano. Crónicas de la corte y escritos de época afirmaban con detalle que su aparición se repetía en momentos clave, como si se tratara de un ritual inevitable en la historia de los Hohenzollern. La describían caminando por los corredores de palacio en completo silencio, aunque en algunas ocasiones se decía que un frío antinatural precedía su llegada, provocando que las velas parpadearan o incluso se apagaran. La visión de esta figura espectral no era exclusiva de sirvientes o gente del pueblo. Príncipes, reinas y hasta embajadores extranjeros decían haber sido testigos, lo que dio al mito un carácter de realidad innegable dentro de la mentalidad de la época. No era una superstición campesina, era una presencia aceptada en los círculos del poder, lo que aumentaba aún más su impacto. En ese sentido, la aparición de la Dama Blanca funcionaba como un presagio político tanto como familiar. Si se presentaba en los corredores del castillo de Berlín o en las estancias del palacio de Charlottenburg, la noticia se expandía inmediatamente entre los cortesanos. Todos sabían que un miembro de la familia estaba a punto de morir. Este rumor no solo generaba un clima de miedo en el entorno íntimo de los Hohenzollern, sino que también se convertía en un factor de inestabilidad política, ya que la sola expectativa de un fallecimiento podía alterar alianzas, acelerar conspiraciones o debilitar la autoridad de un rey enfermo. Era como si la leyenda hubiera tomado la fuerza de un hecho tangible, capaz de influir directamente en las decisiones de Estado. El peso de la Dama Blanca en la memoria colectiva de la dinastía era tal que con el tiempo pasó a ser considerada un símbolo inevitable de mortalidad.
Se decía que ninguna riqueza, ningún ejército ni ningún título podían detenerla. Allí donde aparecía, la desgracia era segura, y esto reforzaba la idea de que los Hohenzollern estaban atrapados en una maldición heredada desde sus ancestros. No resultaba extraño que incluso los enemigos políticos de la familia explotaran esta superstición, propagando la idea de que los Hohenzollern no eran tan invencibles como pretendían, pues había una fuerza superior que los señalaba con la muerte. Así, el mito pasó a formar parte de la identidad misma de la dinastía, como una sombra que se alargaba más allá de los siglos. A esta leyenda se sumaba otra no menos macabra: los esqueletos ocultos en las bodegas del castillo de los Hohenzollern. En este caso no se trataba de un espectro que anunciaba desgracias, sino de los propios cimientos de la dinastía vinculados al horror de la muerte. La tradición aseguraba que en los tiempos medievales, varios prisioneros fueron encerrados vivos en cámaras subterráneas bajo el castillo como parte de antiguos rituales de protección. Sus muertes agónicas, selladas entre muros de piedra, no eran fruto de un castigo común, sino de un sacrificio que debía garantizar la estabilidad y la fuerza del reino. Así, cada ladrillo y cada bóveda del castillo no solo representaban solidez arquitectónica, sino también un pacto sangriento con los espíritus de aquellos que habían sido condenados a perecer sin sepultura digna. Este relato convertía el corazón mismo de la residencia de los Hohenzollern en un espacio impregnado de muerte, donde el silencio de los vivos convivía con los susurros de los muertos. Los rumores sobre los esqueletos en las bodegas no se limitaron a la imaginación popular, sino que se transmitieron como relatos orales dentro y fuera de los dominios de los Hohenzollern, adquiriendo con el tiempo una fuerza propia. Algunos visitantes del castillo, especialmente en los siglos XVII y XVIII, hablaban de haber sentido un frío antinatural en los pasadizos subterráneos, un ambiente cargado de humedad y silencio que parecía guardar más que simples barriles o provisiones. El eco de los pasos se describía como distinto, pesado, casi como si resonara sobre cuerpos ocultos tras las paredes. Estas impresiones alimentaron la creencia de que el castillo estaba literalmente construido sobre la muerte, y que la fortaleza que protegía a los Hohenzollern estaba cimentada en los gritos sofocados de aquellos que habían sido sacrificados entre sus muros. Lo más inquietante de esta leyenda era que no hablaba de simples ejecuciones ni de muertes por castigo común. Se decía que los prisioneros enterrados vivos no eran únicamente enemigos derrotados en batalla, sino personas cuidadosamente seleccionadas, víctimas ofrecidas en un ritual destinado a fortalecer los cimientos del poder. Se los dejaba morir lentamente en cámaras tapiadas, con el propósito de que su agonía quedara impregnada en la piedra misma del castillo. De este modo, la construcción no era solo una obra de ingeniería, sino también un receptáculo de almas condenadas que, al quedar atrapadas en la tierra, se transformaban en guardianes invisibles del linaje. En la mentalidad medieval, esta práctica estaba vinculada a antiguas creencias paganas sobre los sacrificios fundacionales, donde la sangre humana era considerada la más eficaz para otorgar protección sobrenatural. Con el paso del tiempo, la leyenda se convirtió en un argumento recurrente entre los detractores de la dinastía. En épocas de crisis o de enfrentamiento político, se recordaba a los Hohenzollern como una familia que había edificado su poder no sobre la legitimidad ni la justicia, sino sobre el dolor y la muerte de inocentes. Se les acusaba de gobernar gracias a un pacto oscuro con los muertos, de haber heredado no solo títulos y coronas, sino también una deuda de sangre imposible. Con el tiempo, tanto la leyenda de la Dama Blanca como la de los esqueletos de la bodega empezaron a entrelazarse en la imaginación popular, creando una visión unificada del destino de los Hohenzollern. La primera representaba la inevitabilidad de la muerte que acechaba al linaje, siempre anunciada por un espectro femenino condenado a vagar por los palacios. La segunda hablaba de un poder construido sobre la sangre y el sufrimiento de los vivos, sacrificados para cimentar el reino. Juntas, estas narraciones formaban un relato coherente y aterrador. La dinastía había obtenido y mantenido su grandeza gracias a pactos ocultos con la muerte,
y esa misma muerte era la que, generación tras generación, reclamaba su tributo en forma de apariciones y tragedias. De este modo, el poder de los Hohenzollern no era visto solo como fruto de su ambición y disciplina, sino como un legado de maldiciones autoimpuestas que los acompañaba sin descanso. La fuerza de estas leyendas radicaba en que sobrevivieron más allá de la Edad Media y llegaron incluso a la modernidad. Durante el auge del reino de Prusia en los siglos XVIII y XIX, y más tarde con el Imperio Alemán bajo Guillermo II, todavía se hablaba de la Dama Blanca y de los sacrificios subterráneos como si fueran realidades invisibles que seguían actuando sobre el destino de la familia. Cuando un emperador enfermaba o moría de forma repentina, los rumores reaparecían. Alguien había visto a la mujer velada. Alguien había escuchado ruidos extraños bajo los cimientos del castillo. Incluso en un tiempo marcado por el racionalismo y los avances científicos, las viejas leyendas conservaban su fuerza, porque en ellas estaba codificada la sensación de que los Hohenzollern nunca pudieron liberarse del peso de su propio pasado. Finalmente, estas historias contribuyeron a consolidar la imagen de los Hohenzollern como una dinastía poderosa pero maldita, cuya grandeza estaba siempre teñida de sombras. En el recuerdo popular, sus castillos no eran simples residencias, sino escenarios donde convivían el lujo, la política y lo espectral. Sus palacios, en lugar de representar únicamente la estabilidad de un linaje, se convertían en templos de lo macabro, donde los muertos caminaban junto a los vivos y los muros respiraban secretos nunca revelados. La Dama Blanca y los esqueletos de la bodega no solo fueron relatos transmitidos de generación en generación, sino la manifestación simbólica de una verdad más profunda, que el poder de los Hohenzollern, por muy brillante que pareciera, estaba inseparablemente ligado al eco de la muerte. Dinastía de los Capetos y Valois. A comienzos del siglo XIV, Felipe IV de Francia gobernaba un reino que aspiraba a convertirse en el árbitro de Europa. Su corte era fastuosa, su administración implacable y su política financiera desesperada. Guerras costosas, reformas monetarias impopulares y una necesidad constante de efectivo lo empujaron a chocar con todo poder que no controlara. Forzó a los juristas a convertir la ley en herramienta de Estado. Enfrentó a los banqueros lombardos, presionó a la Iglesia y humilló al papado hasta lograr que la sede pontificia se desplazara a Aviñón. En ese tablero, la Orden del Temple, rico banco internacional, red de fortalezas y prestigio casi sagrado, parecía una anomalía intolerable, demasiado autónoma, demasiado solvente, demasiado venerada como para tolerarla en un reino que Felipe quería unificado bajo su mano. El conflicto con los templarios nació así, más de cálculo que de fe, pero pronto derivó en el relato más oscuro de la monarquía capeta. La operación fue meticulosa. Al amanecer de un viernes, el célebre 13 de octubre de 1307, los oficiales del rey detuvieron a los templarios en toda Francia, abrieron procesos por herejía y forzaron confesiones bajo tortura. Siguieron años de interrogatorios, confiscaciones y decretos, hasta que el último gran maestre, Jacques de Molay, quedó reducido a un símbolo, un anciano encadenado frente al poder real. El 18 de marzo de 1314, en la Ile de la Cité, París, las llamas lo envolvieron. Las crónicas más repetidas, escritas poco después, cuentan que no pidió clemencia ni se retractó, que proclamó la inocencia de su orden y mirando a la corte y al clero, citó a juicio ante Dios al Papa Clemente V y al propio Felipe IV, antes de un año. No sabemos cuánto hay de exactitud y cuánto de construcción literaria en esas palabras, pero la escena quedó fijada para siempre. Un rey que convierte la justicia en espectáculo, un pontífice comprometido y un condenado que mientras arde deja caer una profecía. La eficacia de esa profecía no tardó en tomar forma de calendario. Clemente V murió pocas semanas después, y el rey cazador infatigable encontró su final ese mismo año tras un accidente en el bosque. De repente,
Lo que podía explicarse como enfermedad o fatalidad se leyó como cumplimiento puntual de una sentencia pronunciada al pie del cadalso. La leyenda prendió porque ofrecía un orden al caos. El monarca que había desmantelado a los templarios parecía recibir de inmediato el contrapeso de la justicia divina. A partir de entonces, cada desgracia cortesana se reinterpretó a la luz de aquel fuego en la isla del Sena. Cada sacerdote reacio y cada enemigo político encontraron en la maldición una forma simple y poderosa de encadenar causas y efectos. Lo más devastador llegó con la sucesión. Los 3 hijos varones de Felipe, Luis X, Felipe V y Carlos IV, ocuparon el trono uno tras otro, pero ninguno logró dejar un heredero masculino que consolidara la línea directa de los Capetos. En pocos años, la dinastía que parecía invencible se quedó sin continuidad clara. Juristas y parientes desempolvaron principios sucesorios, invocaron la exclusión de las mujeres y sus descendientes, y convirtieron una cuestión familiar en un problema europeo. La corona pasó a una rama colateral, los Valois. Al mismo tiempo, desde Inglaterra, Eduardo III usó su propia sangre francesa para reclamar derechos y encendió un conflicto que duraría generaciones: la Guerra de los 100 años. Para quienes habían presenciado la hoguera del Gran Maestre, el encadenamiento era evidente: la muerte del Papa, la del rey, la esterilidad política de sus hijos y el estallido de una guerra interminable componían la estela de una maldición pronunciada entre humo y ceniza. La historia más sobria hablará de azar, biología y derecho feudal, pero la leyenda más persuasiva seguirá diciendo que aquel día de marzo la dinastía empezó bien a pagar su deuda. Lo que dio fuerza a la maldición no fue solo la coincidencia de muertes y la quiebra sucesoria, sino también la percepción cultural de los templarios en aquel momento. Eran vistos no únicamente como soldados de Cristo, sino como guardianes de reliquias y poseedores de saberes arcanos traídos de Oriente. Sus vínculos con la Tierra Santa alimentaban la idea de que dominaban secretos espirituales y quizás prohibidos. Cuando Jacques de Molay fue quemado, el pueblo no vio a un criminal ajusticiado, sino al último representante de una hermandad que combinaba lo militar con lo místico. Así, sus palabras se cargaron de un peso casi sobrenatural. No era solo un hombre condenado el que hablaba, sino el depositario de una sabiduría antigua que trascendía al poder terrenal de reyes y papas. La maldición funcionaba porque parecía provenir de un ámbito sagrado, intocable por la justicia ordinaria. De ahí que el relato se transmitiera con tanta persistencia. Felipe IV, pese a su apodo de El Hermoso, quedó en la memoria como un monarca implacable, calculador y frío. Su habilidad para manipular la justicia y su obsesión con la riqueza lo transformaron en la encarnación de la soberbia real. La maldición templaria lo convirtió retrospectivamente en un rey maldito, un gobernante que pagó el precio de haber traspasado los límites de lo divino. Esta visión no solo era compartida por los cronistas hostiles, sino que se filtró en la cultura popular, reforzada por tragedias encadenadas. La muerte de su esposa Juana de Navarra, las intrigas cortesanas y los escándalos de sus hijas se leyeron como parte del mismo castigo. De esta manera, lo que en su origen fue una estrategia política contra una orden militar terminó siendo visto como el detonante de una ruina familiar irreversible. El eco de esta leyenda se extendió más allá de Francia, alimentando la idea de que la justicia divina podía intervenir de forma fulminante contra las casas reinantes. Los cronistas europeos se aferraron a esta explicación para describir la caída de los Capetos. No fue el azar ni la biología lo que acabó con su linaje, sino el peso de una maldición pronunciada en un momento de suprema injusticia. Para otros, esta narrativa funcionaba como advertencia. Recordaba que incluso los reyes más poderosos podían ser reducidos a polvo si se atrevían a desafiar lo sagrado. El mito del linaje maldito, de hecho, marcó la percepción de los Valois, quienes heredaron la corona pero también la sombra de un destino adverso. Así, la maldición de Molay pasó a formar parte de la identidad dinástica francesa, un fantasma que acompañaba cada crisis política.
En paralelo a este relato externo de condena, surgió otro mucho más íntimo y perturbador dentro del círculo Capeto, el del retrato prohibido de Juana II de Navarra. La reina, esposa de Felipe IV y madre de los reyes malditos, quedó envuelta en una tradición que la vinculaba con el ocultismo y la alquimia. Se decía que un astrólogo y alquimista había elaborado un retrato suyo que no era una simple imagen cortesana, sino un artefacto impregnado de símbolos esotéricos. Lo extraño del cuadro era que representaba a Juana rodeada de signos que recordaban a grimorios de magia negra, criaturas híbridas, círculos cabalísticos y emblemas demoníacos. El relato situaba este objeto en el corazón mismo de la corte, insinuando que la ruina de la dinastía no solo había sido provocada por un enemigo externo, los templarios, sino también alimentada desde dentro por un contacto con lo prohibido. El relato del retrato prohibido de Juana II de Navarra adquirió fuerza porque rompía con la imagen convencional de la realeza medieval. Las reinas eran representadas en miniaturas piadosas, en tapices devocionales o en frescos donde aparecían como esposas, madres y mediadoras ante lo divino. Sin embargo, la tradición aseguraba que este retrato de Juana era distinto. No mostraba a la soberana con atributos cristianos, sino con un aire inquietante, casi hierático, rodeada de símbolos que no pertenecían al repertorio religioso. Había quien decía que el alquimista encargado de pintarlo había utilizado fórmulas esotéricas, mezclando polvos minerales, sangre animal y tinturas extraídas de plantas asociadas a lo prohibido. La pintura, en consecuencia, no era solo una obra estética, sino un objeto cargado de poder ritual, como si fuese un talismán o incluso una maldición en sí misma. Que una reina lo guardase en secreto en sus aposentos se interpretó como un signo de que en el corazón de la corte habitaban fuerzas oscuras. Los rumores alrededor del retrato se multiplicaron después de la muerte de Juana en 1305. Algunos cronistas hostiles afirmaron que la propia reina había sido la verdadera portadora del mal que se abatió sobre sus hijos, no tanto una víctima de la maldición templaria, sino la transmisora de un destino marcado por su contacto con prácticas ocultas. El retrato, según estas versiones, desapareció misteriosamente tras su muerte. Para unos, fue quemado en secreto por clérigos alarmados por su contenido. Para otros, permaneció oculto en algún tesoro dinástico, como un objeto demasiado peligroso para mostrarse pero imposible de destruir sin desatar nuevas desgracias. Con el tiempo, surgió incluso la sospecha de que aquella pintura no había sido solo decorativa, sino un artefacto de invocación, un espejo invertido en el que la reina se reflejaba para conservar su poder más allá de la vida. La idea de un retrato viviente, capaz de absorber la energía de su modelo, alimentó la creencia de que Juana seguía presente en las sombras de la corte. Lo significativo es que, en el contexto de los Capetos y los Valois, este mito encajaba con una percepción ya arraigada, la de una dinastía maldita. Si los hijos de Felipe IV morían sin descendencia, si la guerra de los 100 años desangraba Francia, si el reino se precipitaba en crisis sucesivas, era fácil buscar culpables no solo en el exterior, los templarios ejecutados, sino también en el interior, en la propia familia real. El retrato prohibido se convirtió entonces en un símbolo de decadencia íntima. No era únicamente la ira divina actuando contra los reyes, sino un signo de que la corrupción había nacido en sus propias cámaras privadas. Este cruce de maldiciones, la externa y la interna, otorgaba a la historia de los Capetos y Valois un aire doblemente trágico, perseguidos por la justicia divina y al mismo tiempo por sus propios secretos ocultos. De esta manera, los relatos sobre Juana y su misterioso retrato fueron transmitidos como advertencia. En los siglos posteriores, cuando la monarquía francesa enfrentaba rebeliones o derrotas militares, se rescataba la idea de que la desgracia no era coyuntural, sino hereditaria, marcada por símbolos que nunca debieron haber existido en una corte cristiana. Incluso en el Renacimiento, cuando la superstición convivía con la ciencia, el mito sobrevivió.
Viajeros italianos y alemanes recogieron la historia y la convirtieron en ejemplo de cómo los príncipes, por mucho poder que acumularan, nunca podían escapar al precio de coquetear con lo prohibido. El retrato prohibido de Juana II, aunque nunca ha sido hallado, se transformó así en una leyenda capaz de explicar siglos de infortunios, un eco visual de la misma maldición que, según se decía, había sido pronunciada desde las llamas de la hoguera templaria. La unión de las dos tradiciones, la maldición de Jacques de Molay y el retrato prohibido de Juana II de Navarra, dio como resultado un imaginario dinástico cargado de fatalidad. Para los cronistas y poetas del siglo XIV, los capetos no cayeron solo por azar biológico ni por disputas feudales, sino porque estaban condenados desde dos frentes. Desde fuera por la justicia divina que castigaba la traición a los templarios, y desde dentro por un veneno espiritual incubado en los aposentos de la propia corte. Esta fusión de relatos proporcionaba una narrativa casi teatral, un rey que por codicia destruye a una orden sagrada y recibe la maldición en el mismo momento de su victoria, y una reina que por vanidad o por inquietud esotérica guarda un retrato cargado de símbolos demoníacos, asegurando que esa sombra acompaña a sus descendientes. La tragedia dinástica parecía así sellada, como si cada línea sucesoria no fuese más que un eco de aquel pecado doblemente cometido. El efecto cultural de estas leyendas fue duradero y profundo. En la memoria colectiva de Francia, la transición de los capetos a los Valois nunca se vio como un simple relevo, sino como una fractura cargada de mal agüero. Las derrotas iniciales de la Guerra de los 100 años, la captura de Juan II de Poitiers o el levantamiento campesino de la Jacquerie se interpretaban como pruebas de que la monarquía había perdido el favor divino. La figura del monarca ya no era vista como portador de gracia, sino como heredero de un linaje marcado por faltas pasadas. Este estigma se reforzaba con la circulación de historias de corte, que presentaban a los reyes como víctimas de una herencia envenenada que ni la riqueza ni las victorias podían borrar. Así, la política se confundía con la superstición, y las decisiones del presente se explicaban a través de pecados del pasado. Con el tiempo, tanto la maldición templaria como el retrato prohibido encontraron nuevas interpretaciones. Los ilustrados del siglo XVIII lo redujeron a fábulas moralizantes. Los románticos del XIX lo revivieron como símbolos de un pasado oscuro y fascinante, y los nacionalistas franceses los usaron para subrayar la fragilidad del poder dinástico frente a la voluntad superior del pueblo o de Dios. En todos los casos, el resultado fue el mismo. Los capetos y los Valois quedaron fijados en la memoria europea no solo como casas reales que gobernaron Francia, sino como dinastías malditas, eternamente perseguidas por las consecuencias de sus propios actos. Su poder fue inmenso, pero también lo fue el peso de los fantasmas que nunca lograron exorcizar. Dinastía Jagellón. La dinastía Jagellón surgió en un momento clave para Europa central y oriental, cuando las tensiones políticas y religiosas estaban remodelando el mapa del continente. Desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVI, sus monarcas gobernaron un territorio inmenso que unía Polonia y Lituania bajo una sola corona, extendiendo su influencia hacia Hungría y Bohemia. Este vasto dominio no solo los convirtió en una de las casas más poderosas de la cristiandad, sino que también los obligó a construir una identidad que pudiera cohesionar a pueblos distintos en lengua, religión y tradición. La historia oficial de su linaje se entrelazó entonces con leyendas muy antiguas, algunas profundamente enraizadas en el imaginario polaco, que otorgaban a los Jagellón un aura de grandeza sobrenatural. No era suficiente ser reyes. Debían aparecer como elegidos, como portadores de una herencia que trascendía lo meramente político. En este contexto, la leyenda del dragón de Cracovia adquirió una importancia central. El relato popular narraba cómo, siglos antes, una criatura monstruosa había aterrorizado la región, exigiendo sacrificios humanos hasta que un héroe ingenioso la derrotó con una trampa mortal. Esta historia, que en su origen era un mito fundacional de la ciudad,
fue absorbida por los monarcas Jagellón como parte de su patrimonio simbólico. La presencia del dragón en el folclore local no era solo un recuerdo del pasado, era un recordatorio de que el poder en Cracovia había sido legitimado por la derrota de las fuerzas del caos. Los Jagellón entendieron que, al reivindicar este mito, estaban afirmando su derecho a gobernar no únicamente por linaje, sino también por un lazo con la historia mítica del pueblo que dominaban. De este modo, comenzaron a circular rumores en la corte y entre los cronistas de la época sobre la posesión de supuestas reliquias del dragón. Se decía que los Jagellón conservaban escamas endurecidas como piedras, fragmentos de garras o incluso un hueso gigantesco que era mostrado en ocasiones solemnes en el castillo de Wawel. La función de estas reliquias era doble. Por un lado, servían como talismán protector, un amuleto contra enemigos internos y externos. Por otro, legitimaban de forma tangible el vínculo de la dinastía con un mito que todos los habitantes de Cracovia conocían. Aunque es posible que se tratara de restos fósiles de grandes animales prehistóricos, el pueblo veía en ellos la prueba de que la familia real estaba conectada con un acontecimiento legendario y que su poder tenía raíces más profundas que cualquier título papal o tratado político. Este simbolismo era extraordinariamente potente. En un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban, poseer los restos de un dragón equivalía a tener bajo control la representación máxima del desorden, la voracidad y el terror. Si el dragón era el caos, entonces los Jagellón eran el orden. Si la bestia representaba la destrucción, ellos encarnaban la supervivencia de la ciudad y del reino. Los talismanes no eran solo objetos curiosos, sino instrumentos de poder que afirmaban ante todos que la familia reinante dominaba no solo las leyes humanas, sino también las fuerzas indomables de la naturaleza y del mito. Esta conexión reforzaba la idea de que su reinado no era fruto del azar, sino la culminación de un destino marcado desde los tiempos legendarios de Cracovia. El poder simbólico del dragón de Cracovia no se agotaba en la mera posesión de reliquias o en la evocación de un mito fundacional. Para los Jagellón, este elemento legendario se convirtió en un recurso de legitimación política que podía ser activado en momentos de crisis o de consolidación del poder. Durante ceremonias públicas en el castillo de Wawel, los rumores sobre la existencia de huesos o escamas del dragón funcionaban como recordatorios silenciosos de que la dinastía no era una simple sucesión de gobernantes, sino herederos de una tradición que hundía sus raíces en lo sobrenatural. Este vínculo les permitía diferenciarse de otras casas europeas rivales, que recurrían a genealogías bíblicas o a símbolos de santos patronos. Los Jagellón, en cambio, podían presumir de ser guardianes de un mito vivo que pertenecía al pueblo y a la ciudad que albergaba su trono. Era una forma de absorber una leyenda popular y transformarla en capital político. Además, este relato servía como herramienta propagandística en un contexto en el que la competencia por el trono no siempre era pacífica. La nobleza polaca, con su poder de elección en las dietas y sus constantes intentos de limitar la autoridad real, representaba una amenaza permanente a la estabilidad de la monarquía. Ante estos desafíos, el mito del dragón se convertía en un recurso útil. Evocaba la idea de que la dinastía era por naturaleza la que mantenía el orden frente al caos. La narrativa no necesitaba ser explicitada en discursos, bastaba con que estuviera presente como trasfondo cultural compartido. Así, cuando un Jagellón ascendía al trono, su figura se vinculaba implícitamente con el héroe que había derrotado al monstruo, y cuando sus enemigos intentaban socavar su legitimidad, la imagen del dragón funcionaba como un recordatorio de que el poder estaba destinado a quienes sabían enfrentar fuerzas más grandes que los conflictos humanos. En paralelo al mito del dragón, la dinastía cultivaba otra faceta mucho más oculta, la del conocimiento esotérico y la astrología. Varios cronistas, tanto polacos como extranjeros, recogieron testimonios de que los Jagellón recurrían a astrólogos y matemáticos para calcular horóscopos que no eran simples predicciones personales, sino verdaderos calendarios del reino. Estas cartas astrales, elaboradas en secreto y custodiadas en el castillo de Wawel, funcionaban como una especie de mapa del destino colectivo.
Se decía que cada monarca recibía, al comienzo de su reinado, un documento astrológico que señalaba los momentos más propicios para campañas militares, alianzas diplomáticas o reformas internas. Este horóscopo del reino no era una superstición menor. Era un intento sistemático de integrar el tiempo cósmico en el tiempo político, de hacer que la estrella del monarca brillara en armonía con la estrella del Estado. La práctica tenía implicaciones profundas, porque situaba a los Jagellón en un espacio liminal entre lo humano y lo profético. En una Europa donde la astrología aún gozaba de prestigio en ciertas cortes, aunque siempre bajo sospecha eclesiástica, la idea de un rey que gobernaba de acuerdo con el cielo añadía una dimensión sagrada a su figura. No se trataba solo de un soberano que recibía la unción divina de la Iglesia, sino de alguien que parecía leer directamente las leyes del cosmos. La diferencia respecto a otras casas reales era notoria. Mientras algunos reyes europeos consultaban astrólogos para decisiones personales, como matrimonios o herencias, los Jagellón supuestamente vinculaban el destino de toda la comunidad política a esas observaciones. Este aspecto elevaba su poder a un plano casi sacerdotal, como si estuvieran en comunicación con una esfera de conocimiento reservada solo a los iniciados. Para el pueblo llano, la imagen de los Jagellón como gobernantes que podían anticipar el porvenir generaba una mezcla de fascinación y temor. En aldeas y ciudades se transmitía la idea de que los reyes tenían acceso a saberes vedados a los hombres comunes y que sus decisiones no eran fruto de la improvisación, sino de un calendario oculto dictado por las estrellas. En tiempos de hambruna o guerra, esta creencia podía convertirse en esperanza. Se pensaba que si el monarca conocía el destino, también tenía en sus manos la posibilidad de proteger al reino de lo peor. Pero al mismo tiempo, esa visión despertaba sospechas. Si los Jagellón eran capaces de prever pestes, batallas o cosechas fallidas, significaba que estaban aliados con fuerzas más allá de lo humano, o que habían hecho pactos con entidades oscuras para sostener su poder. Esa ambivalencia es la que alimentaba el aura sobrenatural de la dinastía, convirtiéndola en objeto de veneración y de recelo a la vez. El clero, por su parte, veía con creciente desconfianza la tendencia de los Jagellón a apoyarse en prácticas astrológicas, aunque la astrología todavía era tolerada en algunos círculos académicos. La Iglesia la consideraba peligrosa cuando se utilizaba como herramienta de gobierno, ya que ponía en cuestión la primacía de la voluntad divina. Los sermones de algunos predicadores en Cracovia y Vilna advertían que ningún rey podía sustituir la providencia de Dios por los cálculos de los astrólogos. Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, la censura oficial no logró extinguir la fascinación popular. Los rumores sobre los horóscopos del reino circulaban de manera subterránea, reforzando la percepción de que los Jagellón poseían un tipo de poder inaccesible para los demás mortales, un conocimiento que los acercaba más a los magos y profetas de la antigüedad que a los reyes convencionales de Europa. Los rivales políticos de la dinastía también supieron aprovechar este imaginario para atacar su legitimidad. En Bohemia y Hungría, las facciones opuestas a la hegemonía Jagellón propagaban la acusación de que los monarcas polaco-lituanos practicaban artes prohibidas y que su éxito no provenía de la justicia de sus causas, sino de pactos ocultos. La leyenda del dragón de Cracovia, que para los súbditos polacos era un símbolo de heroísmo, se transformaba en las narrativas enemigas en prueba de que los Jagellón se vinculaban con bestias monstruosas. Esta manipulación del mito reflejaba cómo una misma historia podía ser usada de forma opuesta, como legitimación en casa y como arma de difamación en el extranjero. En última instancia, lo que distinguía a los Jagellón era la forma en que supieron fusionar mito y astrología en una misma estrategia de poder. La posesión de reliquias del dragón hablaba de un dominio sobre lo salvaje y lo caótico, mientras que la consulta de los cielos mostraba un control sobre el tiempo y el destino. La combinación proyectaba la imagen de una dinastía que no solo gobernaba territorios y ejércitos, sino también símbolos y creencias profundamente arraigadas en la mentalidad medieval. De este modo, el linaje se sostenía en un equilibrio delicado.
Cuanto más se reforzaba su aura sobrenatural, más se exponía a las críticas y a la sospecha de estar traspasando los límites entre lo sagrado y lo prohibido. La proyección de los Jagellón como reyes asociados al mito y a lo esotérico tuvo, sin embargo, un carácter profundamente ambivalente. El mismo poder simbólico que los hacía invencibles ante los ojos de muchos podía volverse en su contra cuando la fortuna cambiaba. Durante periodos de derrota militar o crisis sucesorias, el pueblo empezaba a murmurar que los talismanes del dragón habían perdido su fuerza, o que los horóscopos habían sido mal interpretados. Esa sospecha abría la puerta a lecturas siniestras. Quizá los monarcas habían sobrepasado los límites de lo permitido, y en vez de recibir ayuda celestial, estaban siendo castigados por el cielo. El aura sobrenatural que tanto había reforzado su dominio se convertía entonces en un arma de doble filo, capaz de transformarlos de soberanos elegidos en gobernantes malditos. La transmisión de estas leyendas fue fundamental para consolidar la identidad cultural de Polonia y Lituania, incluso después de la desaparición de la dinastía. Los relatos sobre las reliquias del dragón, los huesos expuestos en Wawel o los secretos horóscopos guardados en cofres se mantuvieron vivos en crónicas y en tradiciones populares. No se trataba ya solo de propaganda política, eran historias que formaban parte de la memoria colectiva, que explicaban la grandeza y también la fragilidad de los monarcas. De hecho, con el tiempo, estas narraciones llegaron a tener un valor casi pedagógico. Mostraban cómo incluso los reyes más poderosos dependían de fuerzas invisibles que podían sostenerlos o destruirlos. El legado de los Jagellón, visto desde la distancia, es el de una dinastía que supo tejer su poder en torno a dos grandes hilos narrativos: el mito fundacional del dragón y la visión cósmica de la astrología. Esa combinación de lo legendario y lo esotérico hizo que su memoria quedara marcada no solo por sus conquistas territoriales, matrimonios dinásticos o reformas políticas, sino por el aura de misterio que lo rodeaba. Aún hoy, cuando se visita el castillo de Wawel o se evocan los tiempos en que Polonia-Lituania era uno de los reinos más extensos de Europa, la sombra del dragón y la idea de un horóscopo del reino sobreviven como recordatorios de que la historia oficial siempre estuvo entrelazada con leyendas que daban forma al imaginario de un pueblo entero. La dinastía Osmanlí. La dinastía Osmanlí, más conocida en Europa como los otomanos, no solo fue recordada por la vastedad de su imperio y su capacidad de resistir durante más de 6 siglos, sino también por los rituales oscuros que envolvían la transmisión de su poder. Desde el corazón del palacio de Topkapi hasta las ciudades conquistadas, corrían historias que hablaban de que detrás de la magnificencia de sus ejércitos y la riqueza de su corte, existía una maquinaria de violencia ritual que garantizaba la continuidad de la dinastía. Esa tensión entre el esplendor exterior y la brutalidad interna alimentó un imaginario popular en el que los Osmanlí aparecían tanto como protectores de la fe islámica como verdugos despiadados de su propia sangre. Entre estas prácticas destaca el célebre rito de la estrangulación, que se convirtió en un sello distintivo del poder otomano. A diferencia de otras monarquías europeas, donde las disputas dinásticas se resolvían en guerras abiertas o intrigas cortesanas, en el Imperio Otomano existía un método casi institucionalizado para eliminar la amenaza que representaban los hermanos del nuevo sultán. Apenas ascendía al trono, el monarca ordenaba la ejecución de sus posibles rivales, no mediante armas ni cuchillas, sino a través de un procedimiento que tenía un carácter casi ritual. Era un acto pensado no solo para eliminar físicamente a los adversarios, sino también para enviar un mensaje claro. El poder del sultán debía ser absoluto, indivisible e incuestionable. Lo más llamativo de esta costumbre era la forma en que se llevaba a cabo. Los verdugos designados no podían derramar sangre dentro del palacio, considerado espacio sagrado. Por eso se utilizaban cordones de seda, un material que combinaba lujo y violencia en una imagen que quedó grabada en la memoria colectiva. El cordón de seda se convirtió en un símbolo perverso, el mismo objeto que adornaba la corte y reflejaba riqueza,
Era el instrumento de muerte de los príncipes. La delicadeza del material contrastaba con la brutalidad de su propósito, generando la sensación de que la violencia en el imperio no era un accidente, sino un elemento integrado en su estética de poder. Las leyendas añaden un matiz inquietante a este rito. En el momento final, mientras eran estrangulados, los príncipes murmuraban plegarias desesperadas que, según se decía, se transformaban en maldiciones contra el trono. Ese murmullo, transmitido de generación en generación en relatos cortesanos y crónicas extranjeras, alimentó la creencia de que los sultanes reinaban bajo una sombra constante, cargando con la condena de los hermanos asesinados. Así, cada victoria militar, cada expansión territorial y cada celebración en Estambul llevaba consigo la sospecha de que detrás de los fastos palaciegos se ocultaba un eco de plegarias malditas, susurradas por los muertos a quienes el poder había silenciado. Con el paso del tiempo, el rito de la estrangulación dejó de ser visto únicamente como una práctica política pragmática y se convirtió en un elemento inseparable del imaginario otomano. Para el pueblo, estas muertes no eran simples eliminaciones de rivales. Eran un sacrificio ritual que manchaba de sangre invisible el trono de Estambul. Muchos cronistas aseguraban que las desgracias del imperio, desde sequías hasta derrotas militares, podían interpretarse como consecuencias directas de esas plegarias finales que los príncipes murmuraban antes de expirar. Esa percepción convirtió la costumbre en un fenómeno que trascendía lo político para entrar en lo sobrenatural. Cada sultán ascendía al poder acompañado por la sospecha de que sobre sus hombros pesaba la condena de los muertos. El esplendor del imperio, con sus mezquitas majestuosas y ejércitos invencibles, parecía siempre tener un precio oculto: el sacrificio de los inocentes de su propia sangre. Los rumores sobre las maldiciones se extendieron más allá de las fronteras otomanas y llegaron a las cortes europeas, donde la imagen del sultán se mezclaba con la de un soberano temido y al mismo tiempo envuelto en misterio. Las crónicas occidentales hablaban de un trono sostenido por una cadena interminable de crímenes ritualizados, y esa visión alimentó la leyenda del tirano oriental que gobernaba no solo con hierro, sino también con el peso de las maldiciones familiares. En cierto modo, esa narrativa sirvió como propaganda. Mientras en Europa se demonizaba al sultán, en el interior del imperio el pueblo veía en él a alguien tan poderoso que podía sobrevivir a la condena de sus propios hermanos. La práctica, por cruel que fuera, reforzaba así la figura del monarca como un ser apartado de lo común, alguien que no se regía por las leyes humanas, sino por una lógica implacable de poder absoluto. Esa visión del sultán como figura sacralizada se construyó precisamente en contraste con la brutalidad de estas muertes. El hecho de que un hombre pudiera reinar tras haber sobrevivido simbólicamente al exterminio de su linaje inmediato lo convertía en una especie de elegido. Se decía que su victoria no era solo política, sino también espiritual. Quien soportaba la carga de esas maldiciones y aún así mantenía el trono debía estar protegido por fuerzas superiores. Quizá por la voluntad divina, quizá por pactos ocultos sellados en la oscuridad del palacio. La frontera entre lo real y lo legendario se desdibujaba, y cada nuevo sultán parecía encarnar un destino marcado tanto por la sangre derramada en secreto, como por el aura sagrada que lo envolvía ante sus súbditos. El contraste resultaba estremecedor. Mientras en las ceremonias públicas el sultán aparecía rodeado de lujos, oro y alabanzas, en las sombras del Topkapi resonaba la memoria de las ejecuciones. Era precisamente esa coexistencia de grandeza exterior y violencia oculta lo que hacía del Imperio Otomano un terreno tan fértil para la leyenda. Los embajadores extranjeros describían con fascinación y horror un sistema en el que el poder no se transmitía por amor filial, sino por la eliminación ritual de los vínculos de sangre. Así, el trono otomano adquiría una naturaleza ambigua, esplendoroso en la superficie, pero cimentado sobre un sustrato de muerte y silencio. Ese contraste transmitido en rumores y crónicas selló para siempre la idea de que el poder de los Osmanlí estaba inseparablemente ligado a lo macabro. La segunda gran sombra que se proyecta sobre la dinastía Osmanlí es la leyenda de la esposa sin rostro,
un relato que, a diferencia del rito de la estrangulación, no gira en torno a la violencia explícita, sino al misterio, al silencio y a la ausencia de registros. Según las versiones que circularon entre cronistas y viajeros, en un momento de crisis sucesoria, cuando el trono otomano parecía estar a punto de extinguirse por falta de herederos directos, apareció la figura de una concubina anónima que, sin estar registrada oficialmente en los archivos del harén, dio a luz al hijo que permitió la continuidad del linaje. La paradoja es fascinante. El destino de un imperio que se extendía sobre 3 continentes habría dependido de una mujer cuyo nombre fue borrado de la historia. Esta ausencia se convirtió en la clave del mito. Lo que no se escribió, lo que no se registró, lo que fue silenciado deliberadamente, adquirió con el tiempo un peso mayor que cualquier genealogía oficial. El enigma de esta concubina se alimenta precisamente de la naturaleza obsesivamente burocrática de la corte otomana. Los archivos del harén eran meticulosos. Registraban nombres, orígenes, linajes y detalles de cada mujer que ingresaba al servicio del palacio. Que no existiera rastro de esta figura resultaba inconcebible, y por eso la leyenda cobró fuerza. Algunos sostenían que su identidad había sido borrada a propósito, tal vez porque su origen era considerado impuro o inconveniente para la narrativa dinástica oficial. Otros sugerían que nunca existió como persona real, sino como una figura construida por los cronistas para explicar un salto genealógico inexplicable. En cualquier caso, el vacío documental la transformó en una presencia espectral. Estaba y no estaba, existió y al mismo tiempo desapareció, pero su hijo, convertido en heredero, habría salvado al imperio de un vacío de poder que pudo haber cambiado la historia de Europa y Oriente. Lo más perturbador de esta historia es que convierte el poder otomano en algo dependiente de lo oculto. A diferencia de los rituales sangrientos de estrangulación, que eran conocidos aunque se mantuvieran bajo secreto de palacio, la esposa sin rostro representa lo indecible, lo que se esconde deliberadamente, lo que nunca debía ser revelado. El hecho de que diera luz a un heredero secreto convierte su figura en un símbolo del poder femenino invisible. Ese poder que, aunque silenciado en la superficie, determinaba la supervivencia de los imperios. El harén, tantas veces reducido en la mirada europea a un espacio de placer o encierro, aparece aquí como el verdadero centro de la política otomana, un espacio de sombras donde se decidía el futuro de naciones enteras, y la concubina sin nombre es la prueba de ello. Con el tiempo la leyenda se expandió más allá del contexto otomano y se interpretó como metáfora de la fragilidad del poder dinástico. El hecho de que una dinastía tan imponente, que gobernaba ejércitos, flotas y ciudades enteras, pudiera depender del vientre de una mujer olvidada y del silencio de los escribas oficiales, convirtió la historia en un recordatorio de que los imperios no se sostienen solo con armas o rituales, sino también con secretos. La esposa sin rostro encarnó el lado oculto de la política, el lugar donde lo no registrado puede ser más poderoso que lo escrito, donde lo invisible puede garantizar la continuidad de un trono. Y así, mientras la estrangulación de los príncipes mostraba la cara brutal del poder, esta leyenda revelaba su rostro velado, en el que el silencio y la ausencia se transformaban en la base de la supervivencia imperial. El trasfondo de estas dos leyendas, el rito de la estrangulación y la esposa sin rostro, muestra un contraste inquietante que define la esencia de la dinastía osmanlí, un poder sostenido por la muerte ritualizada y por la vida secreta. En un extremo, la violencia explícita de los hermanos ejecutados en silencio bajo las órdenes del nuevo sultán. En el otro, la discreta intervención de una concubina sin nombre cuyo vientre garantizó la continuidad del imperio. Ambas historias, tan distintas en apariencia, transmiten una misma idea. La supervivencia política de los otomanos no se debía únicamente a su fuerza militar ni a la grandeza de Estambul, sino a un delicado equilibrio entre lo visible y lo oculto, entre el sacrificio sangriento y el secreto silenciado. El trono otomano era un teatro en el que tanto las muertes clandestinas como los nacimientos invisibles eran necesarios para sostener la ilusión de estabilidad. Con el paso del tiempo,
Estas narraciones fueron incorporándose al imaginario popular y a la visión que las demás potencias tenían del imperio. Para los súbditos otomanos, los rumores de príncipes malditos y concubinas ocultas alimentaban un aura de misterio en torno al sultán, reforzando la idea de que gobernaba gracias a fuerzas más allá de lo humano, ya fueran maldiciones, plegarias o pactos secretos. En Europa, en cambio, estos relatos se convirtieron en material propagandístico. El sultán era descrito como un monarca rodeado de espectros, de cadáveres no vengados y de mujeres sin rostro que parían en silencio. Esa imagen de un poder envuelto en superstición y sombra contribuyó a la fascinación y al temor que el imperio generaba en Occidente. Un gigante que parecía indestructible, pero que cargaba con cadenas invisibles forjadas por sus propias leyendas. El legado de estas historias sigue resonando incluso siglos después de la caída del Imperio Otomano. En ellas se concentra la paradoja de los Osmanlí, la dinastía que expandió sus fronteras hasta tocar 3 continentes y que impuso su autoridad durante siglos se sostenía en rituales que combinaban lo brutal con lo secreto, lo macabro con lo invisible. La estrangulación de los hermanos recuerda que la sangre era la moneda de la sucesión, mientras que la esposa sin rostro demuestra que el silencio y la ausencia podían ser más poderosos que cualquier ejército. Así, estas dos leyendas condensan el lado más oscuro de la dinastía otomana, un poder que sobrevivía no solo por su fuerza, sino también porque supo convertir la muerte y el secreto en los pilares invisibles de su historia.